Bienvenidos todos a la escuela dominical de este domingo, y hoy ya estamos a domingo 26 de abril del 2020, en un tiempo muy especial en todo el mundo. Estamos viviendo una pandemia, mucha gente está muriendo, mucha gente desesperada. Y muchos irán a seguir así, y otros se van a sumar a eso, pero los creyentes tenemos una respuesta fabulosa. Tenemos la palabra de Dios que nos llena de ánimo y de esperanza. Así que estamos esta mañana para aprender de la palabra de Dios. Quiero animarle para que después, ¿no es cierto?, vean el video o le coloquen algún me gusta o algo así, para que pueda llegarle a otras personas y lo puedan ver. Creemos que todo el mundo necesita la palabra de Dios. Y estamos viendo unos estudios pero muy especiales ahí en la carta a los Hebreos, y estamos en el capítulo 7. Vamos a retomar ahí algunas partes del capítulo 7. Así que bienvenidos, escríbame ahí de que ya usted está presente en la escuela dominical, hágamelo saber ahí, saludando a los demás también, y después si tiene alguna consulta, bueno, también hágala. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a tener una breve oración, vamos a cantar un corito, ¿no es cierto?, que por muchos años ha sido un corito lema, y lo vamos a cantar esta mañana, declarando que hoy es un día hermoso, ¿no es cierto?, pues Él lo creó. Bien, vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias en esta mañana por podernos reunir. Te doy gracias por los que ya están ahí, dispuestos para estudiar tu palabra en esta mañana, y te pido que nos ilumines, nos dé entendimiento, podamos crecer espiritualmente, podamos desarrollarnos mejores como personas, como hijos tuyos también. Te damos gracias por tener esto delante nuestro. Agradecemos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar ese corito que le estaba diciendo. Es un día hermoso, así que anímese ahí con sus hijos para cantarlo con su familia, ¿ya? Para ser parte de esta escuela dominical también cantando. Hágalo, yo sé que no nos vamos a reunir físicamente, pero podemos hacerlo aquí. Es un día hermoso, pues Dios lo creó. Es un día hermoso, pues Dios lo creó, alabaremos a Él. Es un día hermoso, pues Él lo brindó, aprenderemos de Él. De la mañana al atardecer, nos gozaremos en Él. Es un día hermoso, pues Dios lo creó, alabaremos a Él. Sí, aprenderemos de Él y nos gozaremos en Él. Muy bien, espero que lo hayan cantado. Y ya, ¿no es cierto?, hecha la invitación para hoy día a las 18 horas, porque ahí vamos a cantar, ¿no es cierto?, un poquito más. Así que todos bienvenidos los que se han ido sumando a la escuela dominical de este domingo. Y espero que ya tengan sus Biblias, ábranlas por favor en el capítulo 7 de la epístola a los Hebreos. Ahí estamos, ¿no es cierto?, pasando el estudio durante este tiempo, en la carta a los Hebreos, capítulo 7. Vamos a tomar algunos versículos. La semana pasada vimos todo el capítulo 7, vimos algunas cosas en general, pero vamos a ver y resaltar algunas enseñanzas que hay ahí que son muy interesantes, muy importantes. Así que vamos a volver a tomar ahí, a leer el versículo 15 en adelante. Así que quiero que tenga lápiz y papel para estar anotando también. Si surgen algunas preguntas, ustedes las pueden hacer, me pueden escribir, mandar un WhatsApp, pueden hacerlo, ¿cierto?, si así lo desean, como lo han hecho algunas personas ya. Espero, y es mi deseo, que ustedes tengan en lo que estamos estudiando. Ahora, es cierto, porque el mismo escritor lo dice, estamos hablando de algunas cosas difíciles, como lo menciona en el versículo 11,
del capítulo 5. ¿Ah? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y bueno, ahí llama la atención a los que se han hecho tardos para oír, que están siendo aquellos que no estudian y no obedecen. Entonces, pero sí, algunas cosas que son un poquito más complicadas aquí en este libro, como lo explicamos algunas capítulo 6. Pero estamos en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Así que voy a leer y comenzar a explicar ahí desde el versículo 15 en adelante. Bien, pero primero un resumen, hay que hacerlo. ¿Ya? Estamos viendo una carta que es escrita a un grupo específico de personas. ¿Ya? Creyentes, por supuesto, en Cristo, pero es un grupo específico, me refiero porque es escrita a los hebreos. ¿Y por qué es interesante tener en cuenta eso? Porque obviamente hay todo un contexto ahí. Hay una serie de usos de palabras que tienen que ver con la historia de los judíos, con la religión judía, con la ley dada por Dios a ellos, por lo que ellos estaban viviendo en el presente. Y se ve que el escritor es un conocedor en profundidad, ¿no es cierto?, de la historia, del contexto judío, de lo que es Pesaj, de lo que es Pascua, de lo que es Corbán, de una serie de términos más todavía, ¿no es cierto?, que los que yo estoy mencionando. Se ve que él es conocedor de eso. Y nosotros, para poder entender mejor esa carta, tenemos que adentrarnos en algunos conceptos que a veces nosotros los pasamos por alto en nuestra lectura. Y a veces no se profundiza o no hace tiempo, ya sea en los institutos o en la iglesia, a veces el tiempo de profundizar un poquito más y de sacar mayor provecho a la enseñanza. Pero hay que conocer ese texto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? El escritor está demostrando aquí y mostrando a quienes van a ser los receptores de esta carta, de que Jesús, el Mesías, es superior a los ángeles. Es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior al sacerdocio que ellos tenían, que venía por, ¿no es cierto?, por Aarón, la tribu de Leví, es superior al ministerio que ellos hacían. Y el escritor, y como lo vimos la semana pasada, muestra que a través del sacrificio de Jesucristo es que logramos aquello que aquí el escritor menciona como perfección. La perfección. Ahora, buscamos y vimos a qué se refiere con perfección. Y vimos principalmente que se refiere al hecho de que ahora un creyente tiene la palabra, en este caso a la Torah, en su corazón o en sus intestinos, como es lo que dice originalmente la palabra ahí. Tenemos la palabra de Dios de nosotros, porque hemos recibido a Cristo, porque el Señor va enseñándonos, podemos comprender hasta algo diferente a lo que sucedía antes. Pero además esa perfección tiene que ver con que nuestros pecados no han sido cubiertos por un sacrificio, sino han sido quitados. Y eso nos ha dado libertad, ha limitado nuestras conciencias, cosas que no daban los sacrificios que se realizaban antes. Así que Cristo y su sacrificio es superior a todo lo que podrían haber logrado, ¿no es cierto?, estas personas que el escritor va nombrando y que eran importantes para el pueblo hebreo. Entonces, esa perfección a través del sacrificio de Cristo es la que resalta aquí el escritor, ¿no es cierto? Y le di una serie de versículos que usted puede repasarlo en la lección anterior. Entonces, el escritor va a resaltar aquello. Y aquí lo que vamos a ver ahora, para retomar el capítulo 7 del versículo 15, ¿no es cierto?, va a aparecer en nuestras versiones en la palabra mejor.
mejor. Y vamos a explicar, a tomarnos un poco de eso para explicar algunas cosas importantísimas que hay que entender, porque la palabra mejor en español ha traído una confusión eh, eh, para muchas personas, ¿eh? Para muchas personas. Entonces vamos a tomar eso de razón de estudio en esta mañana. Así que acompáñenme, voy a leer en el capítulo versículo 15 en adelante. Bien, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, y se refiere aquí, se refiere al Salmo 110, tú eres sacerdote Leolam, sacerdote León, ya saben la definición de Leolam, ¿no es cierto? Un tiempo, ¿no? Según el orden de Melquisedec, o como hemos más bien dicho, es Malquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y entre paréntesis, pues nada perfeccionó la Torah. Y de la, cerrar paréntesis, y de la introducción de una mejor espesa por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero es con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, o sacerdote Leolam, según el orden de Malquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, versículo 25, lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho sublime que los cielos. 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes hábiles hombres, pero la palabra realmente posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En el capítulo 8, versículo 6 dice, pero ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que fíjese, aquí nos encontramos con una palabra reiterada y muy importante para estudiar y entender qué es la enseñanza ahí respecto a esto. Y como les dije, es muy importante entender lo que ha llevado a confusión. Muy bien. Así que tomemos y vamos versículo a versículo sacando la enseñanza. Bien, versículo 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza, ¿no es cierto?, de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, refiriéndose a el Señor Jesucristo.
¿Mm? Ya habíamos visto antes que, aquí usa la palabra distinto, habíamos visto que había un cambio, ¿no es cierto? Un cambio en el sacerdocio. El sacerdocio, de acuerdo a la ley del sacerdocio, tenía que ser a través de la tribu de Leví, ¿m? Y, ¿no es cierto?, Aarón. Y ellos quedaron como un sacerdocio que iba a prevalecer durante el tiempo. Eh, y resulta que se produce un cambio. Hay un nuevo sacerdocio ahora que no viene de la tribu de Leví, ¿no es cierto?, sino según uno que viene del cielo, pero que además, como se refiere al Señor Jesucristo, Él es de otra tribu. Él es de la tribu de Judá. Esto está mencionado en el capítulo 7, eh, versículos 12, 13 y 14. Entonces, está refiriéndose a eso. Y por eso en el versículo 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Qué es la ley del mandamiento? Aquí no se está refiriendo a la Torá o a todo el Antiguo Testamento como nosotros conocemos. Se está refiriendo a la ley del sacerdocio. A la ley del sacerdocio. Ahora, un punto así, una nota al margen. Esta ley del sacerdocio, ¿no es cierto? Esta ley comenzó a raíz de que pecó el pueblo y Dios quiso establecer la familia de Aarón como los que iban a ser los sacerdotes del pueblo. Porque la idea de Dios era antes que todos ellos fueran sacerdotes. Y el pecado del Cerro de Oro se levantó este sacerdocio, el de Aarón. ¿Ya? Y aquí se menciona, ¿cierto?, como esa ley. Dios estableció eso, ¿no es cierto?, para el pueblo. Pero obviamente no hay que ser para siempre. Aunque, ¿no es cierto?, se menciona en el Antiguo Testamento equivocadamente también, donde se coloca que este sacerdocio de Aarón iba a ser para siempre. Esa palabra, o dice perpetuamente, no es la palabra perpetuamente, es olam, ¿no es cierto?, es por un tiempo, por un tiempo. Bien, entonces, no constituido conforme a la ley del mandamiento, o sea, la ley del sacerdocio, acerca de la descendencia, sino con el poder de una vida indestructible, o sea, de un juramento, de una orden que viene desde el cielo, desde el cielo, de una vida indestructible, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, ¿no es cierto?, que iban siendo renovados porque morían. Bien, entonces, de una vida indestructible, pues se da testimonio, versículo 17, testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según ese orden, pero referirse según el poder de una vida indestructible, está hablando, ¿no es cierto?, de un sacerdocio superior al de Melquisedec. Va demostrando aquí que el sacerdocio de Cristo, el de Melquisedec, era del de los cielos también, era importante, pero este es superior al de Melquisedec. Y esto es muy interesante y importante para el pueblo hebreo, porque les era difícil entender que hubiera algo tan superior. Aquí el escritor va demostrando que el Díaz aún es superior a ese sacerdocio.
¿Mm? Bien, versículo 18. Pues, abrogado el mandamiento anterior. ¿A qué se refiere mandamiento anterior? ¿En qué contexto estamos? ¿En qué contexto? En el contexto del sacerdocio. Tanto lo que está diciendo es, queda abrogado, nado o suprimido el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. El sacerdocio de Aarón. Sí, ¿sabe por qué? Porque ese sacerdocio no podía lograr la perfección. Entonces ahora tenemos un mejor sacerdocio, porque ese sí, el del Mesías, el de nuestro Señor Jesús, ese sí logra para nosotros la perfección y que ya vimos la definición de esa palabra, ¿no es cierto? Entonces queda abrogado ese mandamiento, esa ley, ese mandamiento del sacerdocio, perdón, a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la Torá. Aquí lo que estoy diciendo es que la Torá tampoco podía lograr en las personas la perfección. Y claro, si lo hubiese podido lograr, ¿sí? quitar el pecado, hacer de lo que tenga una conciencia limpia, no hubiese sido necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, la Torá tampoco podía lograr eso. ¿Mm? No es la escritura, la palabra que puede lograr la perfección. Es el sacrificio de Cristo. ¿Mm? El sacrificio de Cristo. Y eso es interesante porque nos habla de esto grandioso que Él sí pudo lograr. Porque la Torá, la ley, los mandamientos, los sacrificios que se enseñaban a Él, no podían lograr que se quitara nuestro pecado. ¿Mm? Que lográramos la expiación, el quitar el pecado, no cubrirlo, quitarlo, no lo podía lograr. Ni menos hacernos de una conciencia limpia. Ok, seguimos. Releo el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. Paréntesis, perdón. Aquí no significa, y como vamos a ver más adelante, ya quiero mencionarlo, no significa aquí diciendo que la Torá quedó abrogada y de que no sirve, que es ineficiente. No, 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 no. No es que Dios dejó el Antiguo Testamento, según estoy hablando en términos que nosotros conocemos. ¿Eh? No está diciendo, está hablando de la ley de mandamiento respecto al sacerdocio. Pero entre paréntesis coloca aquí en el griego que la Torá tampoco logró esa perfección. Bueno, seguimos. La introducción ahora de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es realmente, bíblicamente, nuestra esperanza? Lo que la Biblia menciona, y Pablo menciona en otras cartas, es la esperanza de la resurrección. Esa es la esperanza que tenemos, la que existía en ese tiempo. Las palabras de María respecto a Lázaro, esperanza de la resurrección. Entonces, hoy día tenemos una mejor esperanza por la que nos acercamos a Dios. Ahora, ¿qué es la palabra mejor? Es necesario entender. En griego es la palabra, pueden buscar, y si alguien tiene un Nuevo Testamento lineal lo puede buscar, es la palabra tonos.
¿Mm? Critonos, que más bien significa mejorado. Mejorado. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque aquí la idea entonces sería, y de la introducción, una esperanza mejorada. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque la palabra mejor, para muchas personas da la idea de que esto que es mejor ahora elimina lo anterior. ¿Mm? Deja de lado lo anterior, como que ya no sirve. Y no es la idea del texto, ¿no? Sino de una, en este caso, esperanza mejorada. Fíjense, vean aquí mismo en Hebreo, en el capítulo 11, versículo 35. Capítulo 11, versículo 35. ¿Mm? Dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, dando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección, dice aquí, a fin de obtener una resurrección mejorada, mejorada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿No es cierto? La resurrección ya existía. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado. Otras personas resucitaron cuando el Señor fue crucificado. Bueno, se menciona de resurrección. Pero esa resurrección de esas personas es una resurrección que les permite vivir un tiempo, pero vuelven a morir. Vuelven a morir. ¿Mm? Entonces, no es una resurrección para vida eterna. ¿Entiende la diferencia? Lo que creo el Señor Jesucristo es que esta resurrección, cuando se produzca, ¿no?, esta esperanza de resurrección, sea una resurrección para nunca más morir. Para nunca más morir. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es la esperanza que tenemos dada? Es que vamos a resucitar, pero para nunca más morir. Una resurrección, la vida eterna, de una vida indestructible. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Muy bien. Y esto, dice, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero es con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Ahora, aquí el escritor está haciendo algo extraordinario, de que Dios juró por él mismo, por su propia vida, que él iba a darnos esta resurrección. Tremendo. Él estaba exponiéndose a sí mismo para cumplir esto, que estaba haciendo un juramento de que él iba a cumplir esto. La promesa que le hizo, ¿no es cierto?, a Abraham. Y esto es extraordinario porque analizamos un poco. Dios está diciendo, ok, por mi propia. ¿Ah? ¿Y qué hizo él? Lo cumplió. Él, para cumplir este juramento, tuvo que poner su propia vida y volver a tomar. Y lo cumplió. Eso es una tremenda seguridad, pero además un tremendo hecho histórico,
parte de Dios extraordinario, difícil de asimilar en nuestra cabeza. Pero lo que Dios estaba haciendo, estaba jurando por mismo que iba a darnos una mejorada esperanza. O sea, una resurrección para vida eterna. Ok, como dice ahí, nosotros estamos en el versículo 21, porque los otros ciertamente en juramento fueron hechos sacerdotes, lo sabe, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote de Olam, según el orden de Melquisedec. Ahora, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto aquí, pero es de un testamento mejorado, ¿m? De un testamento mejorado, perfeccionado, no eliminado, sino mejor, mejor. Tal como explicábamos con respecto a la espera. Y aquí se va como diciendo, ok, el testamento ya no corre. Porque dice, bueno, de un pacto o testamento, porque es la misma palabra. Entonces, nos olvidamos de los demás. Ya no estamos bajo la ley, dice uno, sin entender ese concepto. No estamos bajo la Torá, estamos bajo los mandamientos. Pero eso no da, porque si no, el no matarás, no adulterarás, no mentirás. Enseñanza respecto a no marcarse el cuerpo, a la comida, etcétera, 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 ¿quedaron eliminados? No, no. Lo que cambió aquí, ¿no es cierto?, es con respecto a la ley, a los mandamientos, con respecto a los sacrificios. ¿Por qué? Porque hoy día ya no tenemos que hacer sacrificios, porque Él es el sacrificio perfecto. No tenemos que estar haciendo hoy día sacrificios por los pecados nuestros de otras personas. No hay que hacer. Pretender hacerlo en ofensa a Dios, porque el sacrificio ya fue hecho. Todo ha sido mejorado. Entonces, como antes de la ley, porque antes el pueblo no tenía que hacer sacrificio. Comenzó después Dios lo estableció del pecado, ¿no es cierto?, del becerro de oro, es que Dios estableció como sombra de lo que había de venir los sacrificios, distintos tipos de sacrificio, por distintos pecados, distintas condiciones. Ahí recién se establecieron los sacrificios. Pero el Señor, ¿qué logró para nosotros? Es que con sus sacrificios no se hagan más sacrificios. Y hoy día no es necesario hacerlo. Ahora, es un error pretender reconstruir el templo. Ya sabemos que eso no se necesita, porque hoy día Dios no habita en templo hecho por manos de Dios. Así que Él no va a estar, la esencia no va a estar ahí como lo estuvo antes en el lugar altísimo, ni tampoco es necesario sacrificio. Y si se pudieran hacer, sería un tremendo error y una tremenda ofensa al sacrificio de el Mesías, el sacrificio de Dios mismo. Así que tenemos ahora ese pacto, ese testamento mejorado,
Y no tenemos que estar haciendo nosotros hoy día sacrificio, porque se logró la perfección para nosotros. Ya. Versículo 26. Y los otros sacerdotes, está refiriendo, ¿cierto?, a la descendencia de Aarón, y los otros sacerdotes llegan a ser muchos debido a que por la parte no podían continuar más ¿a quién se refiere? Al Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y, como dijimos, intransgredible, intransgredible, sin interrupción. Eso es el sacerdocio del Señor Jesús, por lo cual puede bien salvar, como dijimos la semana pasada, perpetuamente. Este sacerdocio puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre pendiente de él por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos es necesario, nos convenía, santo. Aquí la idea es malo, haciendo una comparación con el otro sacerdocio. Inocente, o sea, sin mancha, el otro no lo era. Inocente, sin mancha, limpio, ¿no es cierto? Apartado de pecadores. Aquí quiero resaltar algo, a raíz de algo que se me comentó esta semana. Aquí siendo, ¿no es cierto?, apartado de los pecadores, que él no tenía naturaleza humana. El pastor me mencionaba que alguien había dicho que Jesús tenía el potencial para pecar, pero no lo hizo. Eso es una blasfemia, porque Él es Dios mismo y Él no tiene naturaleza pecaminosa. Él no puede pecar, a diferencia que nosotros. Apartado, diferente de los pecadores. Y aquí dice, y hecho más sublime que los cielos. La idea es que vino a ser el Carmen, la corriente, vino a ser más alto que los cielos. Por favor, rápidamente. Más alto que los cielos. Aquí hay que tener con la palabra hecho, porque da la idea de que alguien lo obtuyó, alguien lo hizo. No. No era hecho ahí. Vino a ser más alto que los cielos. Muy bien, seguimos. Está hablando el Señor, que no tiene necesidad cada día, como aquel sumo sacerdote, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, que era lo que hace, y luego por lo del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose así. Eso es muy superior a el sacerdocio de Aarón. Porque la Torá, ¿cierto? O más bien la ley del sacerdocio, porque la ley constituye sacerdote a quienes, a débiles hombres. Ya lo hemos mencionado, lo reitera el escritor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque salió el sacerdocio de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, ¿no? El sacerdocio. Débiles hombres. Pero la palabra del juramento que hizo Dios, posterior a la ley,
Está diciendo lo que viene eh, después. La idea es más allá, ¿eh? Más allá de la ley, sobrepasa la ley, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero la palabra del juramento, más allá de la ley, al Hijo, ¿eh? Perfecto para siempre, ¿cierto? Podríamos ahí en el 28, pero la ley del mandamiento del sacerdocio constituye a débiles hombres, pero la profecía del juramento, más allá de la ley, al Hijo, hecho perfecto, perfecto para siempre. Entonces, hemos entrado aquí que tenemos una esperanza mejorada, tenemos un mejor testamento mejorado. Tenemos el versículo que lo vamos a, ¿no es cierto? Lo vimos ahí en el capítulo 11, versículo 35, una oración mejorada. Estamos hablando de que lo que se ha logrado con el sacrificio del Señor Cristo es algo que supera todo lo que hombre, lo que Dios puede haber establecido antes, supera todo aquello. Que todo lo anterior no lograba lo que Él hizo para nosotros y que era lo que realmente podía transformar nuestra vida. Entonces aquí exalta, hace notar que lo que el Señor Jesucristo para nosotros es muy superior, pero además siempre, perpetuamente, eternamente. Muy bien, nos quedan 2 minutos. Ahora bien, el capítulo 8 dice, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra de la majestad de los cielos. Es A, es en, lo buscaré en la Biblia interlineal, no es A, es en diestra, y más adelante este verbo me va a servir para explicar, no sé, algo importantísimo de doctrina de la paz. Bueno, en la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Nosotros sabemos lo que ha de ser a futuro, ¿no es cierto? Que no es el templo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme a lo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, cuando esta carta, por estos versículos damos cuenta que obviamente se escribió antes del año. ¿Por qué? Porque todavía estaba el templo y se entiende aquí que todavía estaban haciendo sacrificios en el templo. Después fue destruido por el emperador Tito. Y aquí el escritor está diciendo, ¿no es cierto?, que el Señor Cristo, mientras estuvo aquí, Él no fue sacerdote aquí. Aquí había un sacerdocio,
pero su sacerdocio no consiste, sino que cuando él presenta en los cielos es que comienza su sacerdocio. Quedó este otro sacerdocio anterior, antiguo, ineficaz, de lado. Por eso que hoy día no hacemos sacrificios. Ese sacerdocio quedó eliminado, ya no corresponde. No es que si levantan el templo, como algunos cristianos piensan, se construye el templo, va a comenzar de nuevo el sacerdocio de la descendencia de Aarón, ¿no es cierto? Y van a estar los Cohen, y van a estar ellos tomando. Y ustedes saben que se está preparando los vestuarios del sumo sacerdote, la de los sacerdotes, los instrumentos, todo. Eso no sirve. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque hoy día hay un nuevo santuario, un nuevo sumo sacerdote, hecho para siempre, permanente, eternamente. Y no se necesitan los sacrificios, porque el que hizo él es que sirvió para perfeccionarnos. De eso es lo que está hablando aquí el escritor. Por eso dice, así que si estuviese, versículo 4 del capítulo 8, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque estaba el sacerdocio de Aarón, aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, ¿no es cierto? Por eso decimos esta carta está escrita en tiempo, las cuales sirven a lo que es y sombra de las cosas celestiales. Fíjate, ¿y sombra de qué? Sombra del Señor Jesucristo. Todos los sacrificios eran sombra de Él. Lo que construyó, los planos que se le dieron, ¿no es cierto? Como dice aquí, como advirtió Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha dado en el monte, ¿no es cierto? Todo era figura del Señor Jesucristo. Sombra, era la proyección de sombra de Él. Bien, luego, el versículo 6, pero ahora, tanto mejor que ministerio o sacerdocio es el suyo. Vuelve a resaltar que el Señor es superior a lo que en ese momento estaban viendo las personas. Hecho perfecto o sin defecto. Perdón, me salté algo. Estoy en el versículo 6, pero ahora tanto mejor sacerdocio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Qué pacto? Aquí es importante entender lo que es pacto. El pacto levítico. Ese pacto mejor que el pacto levítico del sacerdocio. No está diciendo, como hoy día pacto es testamento, no está diciendo de un mejor testamento dejando de lado todo lo demás. Es referente al sacerdocio, a los sacrificios que había que presentarse. Es un mediador, un mejor pacto. El levítico, el de la ceremonia de la ley, de los sacrificios. Establecido, como hoy, sobre mejores promesas. Y aquí nos llama la atención esta parte, mejores promesas, porque ¿a quién se le dieron las promesas? A Abraham. A Abraham se le dieron las promesas.
Y hay un compromiso. ¿Cuál es la promesa? De su descendencia y de la tierra. ¿Mm? Eh, la descendencia en Isaac y la familia, pero se mejoró porque una mejor descendencia en el Mesías para salvar. Y con la tierra, y la Biblia dice que Abraham se motivó mucho más porque su motivación no fue por ver la Canaán visible, sino que él vio, ¿no es cierto?, la Jerusalén celestial, como vamos a ver más adelante en este mismo libro. Él vio que la promesa era mucho mejor que la que había recibido antes. Entonces, por eso estableció sobre mejores promesas. ¿Mm? O sea, promesas mejoradas. Promesas mejoradas. ¿Mm? Eso es, ¿no? Tremendo porque eh, la, lo que Abraham recibió, ¿no es cierto?, fue ver la tierra. Eso fue en principio, eh, por la cual han estado peleando, pero la esperanza hoy día a través de Jesucristo es que va más allá de esta. ¿Eh? Si bien está de la tierra, y sabemos que va a suceder, pero la promesa es de esa Jerusalén, donde el mismo Señor es el templo ahí. Es el lugar santísimo, es donde va a haber adoración. Entonces, una mejor promesa. Porque si aquel primero, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado para el segundo. Como era con defecto ese socio, bueno, era necesario ir a otro. Así, fíjense, aquí tenemos eh, algo extraordinario que se ha producido y que para los hebreos debe haber sido algo difícil de entender y de hacer. Quiero terminar, saltarme el versículo que vamos a tomar la próxima semana, versículo 8 del capítulo 8. Pero el versículo 13 del capítulo 8 dice, al decir nuevo, ¿no es cierto?, pacto mejorado, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a decer. Por eso decía que ya el sacerdocio de Aarón ya quedó de lado, porque este pasaje está haciendo referencia al sacerdocio levítico. Por eso dice, al decir nuevo pacto, nuevo compromiso, nuevo testamento, ha dado primero, pero se refiere a la ley del sacerdocio. Y lo que se da por viejo y se envejece es próximo a desaparecer. Y por lo tanto no se refiere a lo que algunos piensan, ¿no es cierto? No, el Antiguo Testamento ya no corre. Es un tremendo error. Si no, no podríamos tomar el versículo. No, ¿cómo entenderíamos el versículo que escribe el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 6? Toda la escritura es inspirada y útil. Y no es que todo desaparece y realmente queda desde Mateo para adelante. No se refiere a eso. Se refiere a la ley del sacerdocio levítico. Sacerdocio levítico. Muy bien. Hemos tenido alimento más sólido y espero que estén
contento de ser parte de esta escuela dominical. Muy bien, quiero invitarles entonces, recordarles la reunión de la tarde hoy día a las 18 horas para ser parte del culto, para estar, ¿no es cierto? Nos acompañemos a la cantando. Quiero saber de hermanos, porque hay algunos que no he podido saber sus vidas, y no sé también si están tan presentes en la escuela como en el culto. Me gustaría que pudieran llamar también a los hermanos, ver cómo es. Sé que algunos no pueden, pero sé que otros, pero tampoco a través de esto yo me doy cuenta si lo están o no, y quisiera saber si están viendo, fortaleciendo sus vidas, ya que es un tiempo especial y nuestra esperanza y nuestra fortaleza es lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué haríamos en este momento nosotros sin esa de la que estamos hablando? ¿Qué sería de nosotros? Es lo que nos es lo cual podemos pararnos y decir, ok, aquí en esto yo me afirmo, en esto estoy sostenido, en la enseñanza de Dios y la esperanza que tenemos a través del día nos dice, y lo que hemos visto en estos últimos nos llena a nosotros y hace salir a cualquiera de temor o preocupación. Así es que, bueno, quisiera estar tranquilo y seguro que todos los hermanos de la iglesia están siendo alimentados por la palabra de Dios, fortalecidos por la palabra de Dios. Muy bien, entonces nos estamos reuniendo nuevamente hoy día a las 18 horas. Gracias a todos los que han estado, a los que nos visitan en esta página y a los que han de ver en la próxima semana estudios. Dios bendiga. Hasta la tarde.